Vamos reuniéndonos de nuevo para esta segunda parte de la mañana, en este segundo día de nuestro congreso académico, en el cual vamos a tener ahora la segunda exposición principal de esta mañana y luego dos comunicaciones para concluir la mañana de hoy de este congreso del segundo día. Les voy a presentar entonces, bueno, nos ha estado acompañando aquí y animando desde el comienzo, pero va a tener su exposición el padre presbítero doctor Alejandro Nicola. El tema va a ser Elementos para el diálogo fe-ciencia en el elogio fúnebre sobre el obispo Trejo y Sanabria del Beato Esquiú. Y a continuación de su presentación vamos a hacer las dos comunicaciones que también son en base al mismo texto, entonces vamos a hacer todo seguido y luego las preguntas al final. El padre Alejandro Nicola nació en Villa Carlos Paz el 9 de abril de 1975. Desde el año 2001 sacerdote perteneciente al presbiterio de la Arquidiócesis de Córdoba, Argentina. Se formó aquí en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Loreto y ahí recibió el título de profesor superior en Filosofía y Ciencias Sagradas. Luego bachiller en Teología por la Universidad Católica Argentina en el año 2000. Realizó estudios de posgrado en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Allí recibió el título de licenciado y magíster en Teología con orientación en Patrística el año 2009, con la tesis titulada Aproximación a la relación Iglesia-Espíritu Santo en la obra de San Ireneo de León. Ahí mismo obtuvo también el título de doctor en Teología el año 2020, con una tesis titulada La estructura paradojal de la corporalidad eclesial en las homilías sobre el Caltar de los Caltares de Gregorio de Niza, publicada como libro aquí en nuestra editorial, podrán encontrarlo aquí en la mesa. Desde el año 2001 coordina el grupo de lectura y reflexión sobre los padres de la Iglesia desde Latinoamérica. Actualmente es párroco de la parroquia Cristo Redentor, aquí en la Arquidiócesis, la ciudad de Córdoba, asesor de la pastoral universitaria de la Arquidiócesis y profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Córdoba, para la cual hoy acaba de llegar su nombramiento como profesor estable, su aprobación para profesor estable en Nilosta de Roma. Así que felicitamos. Desde hace varios años también conduce el ciclo radial en Radio María Argentina titulado Palabras jóvenes de grandes hombres sobre los padres de la Iglesia. Adelante. Bueno, muchas gracias y bueno, se ve que Esquiú hace de las suyas, así que me ha sorprendido y qué lindo poder pensar y compartir sobre la figura de Esquiú aquí en nuestra Córdoba, que nos honra la visita de cada uno de ustedes, de los que están aquí presentes en este auditorio Diego de Torres y también todos los que se contactan a través de la transmisión remota. La piedad es útil para todo, pero ¿lo es también en orden a la ciencia? Esta es una gran pregunta que aparece en el elogio fúnebre que el obispo Esquiú realiza sobre el obispo Trejo y Sanabria, allí en la Compañía de Jesús, que ayer hemos tenido la dicha de poder visitar la cripta donde descansan los restos de este primer obispo latinoamericano, nacido en tierra americana, Fray Trejo y Sanabria. Lo que yo les quiero proponer en este momento es una pequeña introducción, notas generales sobre la figura, el contexto y el género literario del elogio fúnebre, luego un problema de fondo, la relación fe-ciencia, objeciones y antecedentes. Tercero, elementos para una respuesta. Las ciencias llevan consigo a Dios. La noción de pietas, una metodología y una conclusión. Cuando hablamos de este elogio fúnebre sobre Fray Fernando de Trejo y Sanabria,
obispo de Córdoba, del Tucumán, tenemos que descubrir lo que el mismo Esquiú dice, ¿no? O sea, ¿por qué esta figura tan emblemática? Bueno, allí Esquiú se detiene a decir, ¿no? En solo 19 años que ocupó la silla episcopal del Tucumán, ved lo que hizo y sabréis lo que vale la piedad cristiana. Visitó repetidas veces la mayor parte de sus inmensas diócesis, celebró 3 sínodos, fundó 2 colegios seminarios, solicitó continua y eficacísimamente la conversión a la fe de los famosos indios calchaquíes, estableció en todos los lugares de su diócesis asociaciones del Santísimo Nombre de Jesús en beneficio de los esclavos e indios, fundó el monasterio de Santa Catalina de esta ciudad, el primer monasterio de vida contemplativa de Argentina, que está aquí atrás de la catedral, y creó por fin vuestra célebre universidad. Interesante este elogio fúnebre, que todos sabemos es una pieza oratoria que se realiza con motivo de resaltar las virtudes de alguna persona. Tiene sus características, nos vamos a entrar en elementos literarios, pero propios de la retórica y de la oratoria, ¿no? Es una pieza oratoria y que quizás, me animo a decir, sea la joyita del último tiempo de Esquiú, ¿no? Quizás podríamos también animarnos a decir que es su canción de cisne, digamos, en este sentido, ¿no? O sea, su último gran discurso en un ambiente complejo, como ya vamos a ver, pero donde da cuenta de la madurez de un pensamiento que ha venido trabajando de manera autodidacta durante muchísimos años. Para eso, recordar un poquito el contexto histórico-cultural de la Córdoba del 80. Ya hemos venido a lo largo de estas jornadas repitiendo algunos elementos: la renovación liberal y el materialismo positivista, que da vueltas y lo impregna todo en la sociedad, en la cultura. Por lo tanto, también esta generación que propone el laicismo, la ilustración, y particularmente hay que tener en cuenta un dato no menor, que es el conflicto que se establece con las autoridades nacionales acerca de la Facultad de Teología. Las autoridades de la nación quieren elegir a los profesores de teología para el claustro. El obispo se opone, dice: yo soy el obispo, eso le corresponde a la iglesia. Al fin y al cabo no va a terminar bien este conflicto, porque Esquiú no va a ser escuchado, y bueno, entonces está toda esta tensión social. Interesante como dato que va a aparecer a lo largo del elogio fúnebre, la referencia a un astrónomo, ¿no? Al padre Sacchi, y en Córdoba se había creado hacía poco, en el año 1871, el Observatorio Nacional de Córdoba. También en el año 1869, la Academia Nacional de Ciencias, o sea, el ambiente científico positivista, lo que significa el empirismo, ¿no? O sea, está dando vueltas, y entonces es capaz de establecer elementos de contacto con algo que en la sociedad y en la cultura cordobesa del momento está fuertemente dando vueltas, ¿no? Ya sea en las noticias, en los periódicos, en los comentarios, en los pasillos de la docta. Un problema de fondo. En este elogio fúnebre, junto con rescatar la figura de Fray Fernando de Trejo y Sanabria, que sería otra de las grandes figuras a estudiar, franciscanas, y podríamos decir casi uno de los padres de la América colonial católica. Hay lo que, con ocasión de este elogio, lo que quiere Fray Mamerto Esquiú es justamente
trabajar este vínculo, ¿no? Esta relación entre razón y fe. Lo decíamos en el título, ¿no? Pero él vuelve a repetir, ¿no? Dice la beneficencia, la paz, la justicia, el honor recíproco, el noble trabajo, el patriotismo verdadero, las virtudes domésticas y civiles, todos los deberes de una vida honesta nacen de la piedad. Ella es útil para todo, pero ¿lo es también en orden a la ciencia? Y esta pregunta queda resonando en el ambiente que lo está escuchando. Dicen las crónicas de la época que habían asistido pocas personas a estas celebraciones en diciembre, o sea, el 23 de diciembre, una época de fin de año, cercano a la Navidad, pero que sin embargo en los diarios van a hablar de justamente la repercusión de esta pieza oratoria del obispo Esquiú. Y Esquiú mismo se interesa de presentar objeciones de un lado y del otro frente a este problema. Nosotros muchas veces hemos escuchado, bueno, la piedad pareciera que hace referencia a una cuestión meramente devocional, a una cuestión de santulona, por decir caricaturescamente. Pero justamente él va a decir, bueno, va a señalar, algunos hablan de la piedad como uno de los signos, o sea, contra la piedad, como una de las realidades del oscurantismo. Es quizás la bandera del oscurantismo. Es la bandera que habla de ir contra las ciencias. En nombre de la piedad se deja de lado lo que la ciencia puede aportar y por lo tanto es una demostración de la ignorancia y de palabras inventadas que se usan justamente para no querer indagar y aprovecharse con cierta manipulación de los demás. Frente a esas objeciones que él rescata, que están dando vueltas en el ambiente, dice por otro lado, pero también esto es fruto de esta mentalidad positivista, esta mentalidad, ahí ya vamos a hablar, utilitarista, va a decir, fruto de la ignorancia voluntaria de la ciencia de Dios y de la apostasía de la fe. Ya hemos escuchado varias veces cómo el magisterio pontificio de la época va a señalar justamente la realidad del modernismo y con todas sus consecuencias. Bueno, está esta preocupación pastoral y también es una objeción de un lado y del otro, ¿no? Es decir, bueno, las dos realidades que se plantean frente a este problema, a esta cuestión. Para ello, Esquiú va a plantear algunos... perdón, que no fui pasando. Ahí estaba un poquito lo del Observatorio de Córdoba. Y también en estos antecedentes históricos, Esquiú va a plantear, ¿no?, en su discurso cómo se va a ir dando históricamente, ¿no? Dice, en el siglo XVII era común hablar de la natural unión entre fe y ciencia, fruto del siglo de oro español, con su fuerte auge en el siglo XVI, y dice Esquiú, ¿no? No siempre se tiene en cuenta que este siglo no fue de tanto valor para las letras y grandes hechos, sino porque fue de encumbradísimo mérito en la piedad cristiana. Y allí, entre varias de las figuras en las que se detiene a rescatar, bueno, la figura de Santa Teresa de Jesús, de Miguel de Cervantes Saavedra, del rey Felipe II, de
Zurbarán, el mismo fundador de la Compañía de Jesús, ¿no? Y hace un elenco de varias personalidades propias de dice, todo lo que ellos han aportado a la cultura, a las ciencias, como grandes personajes, se lo debe en el fondo a que han sido hombres o mujeres de piedad. Frente a ese cuestionamiento, va a decir, bueno, luego va a surgir en el siglo XVIII la Ilustración y los magistrados de la ciencia, casi podríamos decir con una manera pícara, va a plantear esta nominación, ¿no? O sea, los magistrados de la ciencia. Y finalmente termina expresando que esto es fruto de este pensamiento utilitarista, ¿no? O sea, que va generando en la sociedad de la época esta revolución social y religiosa. Cuando nosotros hablamos de este utilitarismo, también se ha mencionado varias veces ya en este congreso, justamente hacemos referencia, o sea, Esquivo está hablando y haciendo referencia a esta idea de varios autores. A él no cita ningún autor en este discurso, que tiene como principio la felicidad se identifica con el placer, el bien social asociado al liberalismo político y económico de la democracia, lo correcto e incorrecto se determina por los resultados de las acciones y elecciones, ¿no? O sea, bueno, dejaremos allí un poquito a los filósofos que puedan entrar un poquito más en esta tierra para explorar este concepto, pero sí él lo señala como una de las grandes causas que generan esta controversia y este problema de esta aparente separación entre fe y ciencia. Luego Esquiu va a intentar dar algunos elementos de respuesta, ¿no? Dice, señores, la piedad de Trejo abrió este cauce de las ciencias en que navegáis prósperamente. Si no fuera por esta visión de Trejo y Sanabria, allá en el siglo XVII, este lugar donde estos magistrados de la ciencia navegan, no se podría haber dado, ¿no? Dice, pero las ciencias llevan consigo a Dios, porque implican el orden eterno. Promissionen habens vitae que nunc est et future. O llegáis a Dios haciendo el camino de la ciencia, o matáis a esta en vuestro mismo seno si queréis romper con Dios. Casi haciéndose eco, ¿no? O sea, de esta ambigüedad, dice, bueno, si vamos por acá, algo nos va a faltar. Si vamos por este otro lado, también. Entonces, interesante esta pregunta retórica, y podríamos nosotros decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es el camino de la ciencia? Si las ciencias llevan consigo a Dios, ¿cuál es el camino de las ciencias? Yo debo confesaros que soy un bárbaro, un extraño a casi todas las ciencias que profesáis. Tenía el claustro docente de la universidad de enfrente, y recordemos que Esquivo es un autodidacta. No ha sido formado él en ninguna universidad, no ha participado de ninguna formación sistemática y no tiene títulos que avalen su conocimiento. O sea, sus conocimientos han sido fruto de su lectura sistemática y permanente, ¿no? A lo largo de su vida religiosa, ¿no? Entonces él reconoce, saca su currículum, dice, mi currículum es que soy bárbaro, ¿no? Los bárbaros, no solamente, o sea, ustedes saben que el ser bárbaro viene de los que era un sonido gutural, ¿no? O sea, que apenas saben balbucear algunas cosas. Dice, yo estoy como balbuceando alguna realidad, no que es un bárbaro, no, sino que está en ese sentido también, ¿no? Pero las nociones generales en que todas ellas se fundan no son privilegio de los sabios,
sino herencia común de todo entendimiento de la razón humana, hermoso destello de la razón eterna. Entonces allí empieza como a introducirnos en algún elemento justamente que pueda dar algún vínculo de unión en este problema que se plantea. Para eso introduce la noción de pietas. No me voy a detener en lo que después el padre Tapia va a hablar sobre la noción bíblica de Primera de Timoteo 4, sino que simplemente a partir de esa cita bíblica con la cual él empieza, está en el título de su elogio fúnebre, sí, a lo largo del desarrollo él va a tomar algunas nociones, ¿no? O sea, cita a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Verax veri Dei cultus, unde omnia recte vivendi ducuntur officia. Culto sincero del Dios verdadero, de donde nacen todos los deberes de la vida cristiana, ¿no? A eso San Agustín, y luego Santo Tomás, consiste en amar a Dios como a un padre, y en ese amor se incluye el amor de los padres y de la patria, como lo menos se incluye en lo más. Y va dando un pasito más, ¿no? Dice, bueno, esta noción tomada de Agustín, tomada de Tomás, dice, la ciencia es un deber que impone la piedad y que tiene que ver con la sabiduría y consiste en el conocimiento del verdadero Dios y de Jesucristo, que es un deber sagrado y al que hay que aplicarse con la lectura y la exhortación. Bueno, y ahí aparecen varias citas bíblicas de las cuales él va extrayendo este pensamiento. Interesante porque dice, la ciencia es un deber que impone la piedad. La piedad lleva consigo el deber de la ciencia. No hay oposición en esto. Y que el contenido de la ciencia es también el conocimiento del verdadero Dios y de Jesucristo, de esta sabiduría. Y ahí va a introducir un concepto que quizás tiene que ver con el concepto más antiguo de sabiduría, que es el conocimiento de Jesucristo. No es simplemente una colección de saberes, sino que es eso más propio del periodo positivista iluminista, con toda la atomización de los conocimientos, sino con esta idea de la sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con Jesucristo. El contenido, va a decir, y va a citar allí Fray Mamerto Esquiú, se encuentra en el compendio del símbolo de los apóstoles, ¿no? Y usa como elemento y argumento autoritativo el credo, ¿no? El símbolo de los apóstoles, la oración dominical, ¿no? Allí habla de esta expresión de Tertuliano que es el resumen, la síntesis del Evangelio, ¿no? La oración del Señor, y el breviario, breviarium evangelii. Esta noción va a ser quizás la que haga de gozne justamente para poder responder a este problema de ciencia y fe. Pero esa noción no es simplemente una noción articulada así porque sí, sino que parte de una metodología desde donde el obispo de Córdoba está pensando, ¿no? En su discurso, en su elogio fúnebre, interpola en un momento la cita de Isaías 7:9. Si no creyereis, no entenderéis, ¿no? Y después lo va a decir otra vez, ya lo había mencionado antes, como lo dijimos recién, una noción que pertenece a todos. Y va a hacer una cita, 2 veces va a usar esta expresión, Deus ecce Deus. Entonces, por un lado, parte de una cita, interpola, una cita de Isaías, una noción que pertenece a todos, y una cita que viene propiamente
de Virgilio, ¿no? Este Deus ecce Deus está tomado de la Eneida, es la exclamación de la Sibila de Cumas cuando frente a Eneas se siente invadida por la influencia profética del dios Apolo. En el uso actual simboliza la inspiración poética. Deus ecce Deus, aquí está la inspiración poética, ¿no? O sea, toma de un autor pagano, podríamos decir, desde lo católico, podríamos decir un autor clásico, para hacerlo dialogar justamente con esta noción, ¿no? O sea, para poder explicar de dónde viene esta noción. Y esto tiene que ver justamente, si no creyeren, no entenderán con el famoso Crede ut intelligam de Agustín, ¿no? O sea, en el fondo podemos ir descubriendo esto, ¿no? O sea, debemos partir por la fe, porque así nos vemos purificados, nos volvemos aptos para recibir las semillas de la verdad, una iluminación. Fíjense que justamente al decir, en las ciencias están, dice, las ciencias están gritando, Deus ecce Deus, desde este principio de la inspiración, de este principio de la iluminación, que tiene que ver también con la iluminación de la razón. Juntamente con esto, deberíamos decir que además, él parte de esto, dice, la piedad es útil para todo, dice Timoteo. Pero debemos recordar que la utilidad no del tipo pragmática, sino de la utilidad entendida al modo de los padres griegos, según el término de la opheleia, que es la utilidad, o sea, todo discurso, toda enseñanza tiene una utilidad para la fe. Y esa va a ser la aplicación que hace Esquiu de esa utilidad. Es útil para todo, es la utilidad para las virtudes civiles. Justamente va a ir conectando, ¿no?, este conocimiento de Jesucristo, esta sabiduría, para la adquisición de las virtudes civiles. Y de una manera, podríamos decir, a través de la vía de la supereminencia, puede llegarse a la causalidad divina, ¿no? Y entonces va a ir haciendo un elenco de citas, que ahora vamos a ver un pedacito, de cómo esto nos va llevando. Cita Santo Tomás, y Santo Tomás tiene por detrás al Dionisio Areopagita, ¿no? Dice Esquiu, desde los astros del cielo hasta un grano de arena, nos están diciendo que la piedad cristiana es madre de la ciencia, foco de verdadera ilustración y sabiduría. Todas las ciencias entonces nos hablan de Dios. No hay abismo alguno entre las ciencias exactas y Dios. Se aventura a decir taxativamente, ¿no?, que sin Dios no son posibles las matemáticas. Parte de ellas, y nobilísimas, son las progresiones indefinidas, lo infinitesimal. Pero lo infinitesimal e indefinido es imposible sin lo infinito. Y Dios no es otra cosa que lo infinito en ser, en perfección, en vida, en libertad e inteligencia. Con respecto a la astronomía, ya había mencionado al padre Sacchi, entre una de las grandes figuras, jesuita, conocido, que había muerto en el año 1869, si no me falla la memoria, y que había sido conocido por todos sus descubrimientos sobre el Sol y sobre toda la atmósfera de la Tierra. Y entonces dice, se halla Dios pronto y fácilmente en la astronomía. Esta bella y noble ciencia se funda toda en la ley del movimiento, centros de atracción, fuerzas centrípetas y centrífugas, lo había mencionado el profesor Carrizo, proporciones de masas y distancias, y todo lo que conocéis vosotros, honorables astrónomos, en ese mundo interminable de concertadas y jerárquicas evoluciones. Todo se reduce a la ley del movimiento. Quitad este y todo vuelve al caos de que nos habla el Génesis, ¿no? O sea, la noción de caos es una noción también bíblica, ¿sí? Y así va a decir con respecto a la metafísica, a la medicina, a las ciencias sociales, a la literatura, ¿no? De cada una tendremos que leer, y se los recomiendo leer el Elogio
fúnebre, porque es realmente muy decidor en todas estas expresiones. A partir de eso, de esta metodología, podríamos decir que cuál es la ciencia que entiende Esquio. Es una ciencia empírica, es un concepto de ciencia empírica, un concepto de ciencia positivista. Yo me animo a decir que es un concepto de ciencia sapiencial, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con los antiguos sabios, es el hombre sabio, ¿no? Una caricatura de la ciencia sería: la piedad no reprueba la ciencia, sino la vana hinchazón y jactancia de la ciencia. No negamos su valor y hermosura, antes reconocemos con nuestros grandes teólogos que en el orden sobrenatural las virtudes intelectuales son de mayor precio que las morales. Y enseguida ahí va a dar como varios elementos de grandes estudiosos de la antigüedad cristiana, ¿no? Que son hombres sabios, que han sido fundados en una piedad, pero con un conocimiento bien concreto en determinados ámbitos específicos, ¿no? Y lo dice de manera retórica, pero con gran belleza. ¿Qué pensáis que fueron antes de ser sabios esos hombres como un Juan Crisóstomo que eclipsa la elocuencia de Demóstenes, un Agustín, el primero de los sabios que ha contemplado el horizonte de la historia universal y por consiguiente el primer filósofo de la historia, un Jerónimo, verdadero Hércules de filología, un monje agustín en Inglaterra, un Bonifacio en Alemania, un Alcuino entre los francos y otros mil y mil? ¿Qué pensáis fueron antes de ser sabios o juntamente con el estudio de la sabiduría? Anacoretas, señores míos, hombres de pura piedad, ¿no? O sea, hay una base sobre la cual es indiscutible esta experiencia de la sabiduría que los pone en relación con el misterio de Jesucristo. Para terminar, no sin querer decirlo todo, siempre uno tiene el riesgo de querer decir todo, intentamos una pequeña conclusión que tiene que ver con el título también de nuestro congreso, ¿no? La piedad es útil para todo, una promesa de vida para el presente y para el futuro. Como estas palabras del elogio fúnebre del obispo Esquiú, con ocasión del aniversario del fallecimiento del obispo Trejo y Sanabria, nos abren a nosotros elementos para rescatar y tener en cuenta un diálogo, ¿no? O sea, hoy seguimos dialogando con las ciencias, no solamente en Córdoba, ¿no? O sea, el mundo está en este constante planteamiento de la realidad que lo científico nos va señalando permanentemente a través de muchísimos datos. Para Esquiú, un elemento importantísimo para este diálogo entre fe y ciencia es hablar de no mutuas exclusiones, sino de mutuas iluminaciones. Las ciencias nos hablan de Dios y la piedad exige la ciencia. Partir de lo que es común para todos, no lo que divide y enfrenta. La inspiración y la verdad respetuosa como camino, ¿no? Él lo va a decir al comienzo. Yo no vengo a señalar errores. Intento hablar desde la verdad y desde una verdad respetuosa, siendo consciente de mis propios límites. Pero no porque tenga estos límites, esto que él hablaba de que él no tenía ningún título, lo va a decir también cuando asume como obispo de Córdoba: vengo a la docta, todos tienen títulos, yo llego aquí sin nada, ¿no? Haciendo alarde de justamente de esta de su pobreza también en esta realidad de títulos, ¿no? Y una perspectiva sapiencial, creo que importantísima, la que abre el pensamiento de Esquiú para el magisterio argentino sobre todo, una perspectiva sapiencial del conocimiento teológico y científico con una clara dimensión social. O sea, no es el conocimiento por el conocimiento mismo, sino que es justamente con un fin, con una utilidad, con una ofeleia. Y desde allí la validez de la teología como una interlocutora de las ciencias. Yo me animaría a decir que la figura de Esquiú se convierte así
podríamos decir, en una especie de padre de la Iglesia del siglo XIX, un padre de la Iglesia en Argentina, justamente porque tiene muchas reminiscencias al pensamiento patrístico. Bueno, luego ya lo hemos escuchado con Santo Tomás, con Buenaventura, con toda la escuela franciscana, pero sobre todo de esta metodología que es capaz de poner en diálogo la escritura con los grandes pensadores de la época. Muchas gracias.